Onda Cero Coslada, 102.0. Seguimos en nuestro programa Más de Uno Coslada y saludamos, está en nuestro estudio Sara Sánchez Calvo, que es, pues autora de un libro que vamos a comentar, de un ensayo sobre la figura de Jeanne d'Arc, una voz para las oprimidas, vida, revolución y exilio, editado por Editorial Comares. Y Sara Sánchez Calvo es doctora en estudios feministas y de género por la Universidad de Madrid. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros de tenerte aquí y de hablar sobre esta figura, este libro, este ensayo tuyo, que ahora nos cuentas porque deriva o proviene de tu tesis doctoral y que presentas precisamente en Coslada este miércoles 10 a las 7 en la Biblioteca Central Luisa Carnés. Pues lo primero que se me ocurre es ¿por qué te interesas por la figura? ¿Cómo descubres a Jeanne d'Arc? Bueno, pues es una historia un poco curiosa que se mezclan varias cuestiones, como que yo siempre he sido una apasionada del siglo XIX y también de París, que es una ciudad en la que he vivido en varias etapas de mi vida. Y bueno, empiezo a adentrarme en los estudios de género y en la historia de las mujeres y comienzo de una forma un poco curiosa, como digo, porque es un proyecto fotográfico por donde comienzo, de reivindicación histórica de mujeres que se salieron de la norma en el siglo XIX. Es un proyecto que hacía recreacionismo histórico, pero que llevaba ya una parte de teoría de historia de las mujeres detrás. En ese proyecto me voy acercando a figuras a las que ya conocía, pero que investigo más sobre ellas, como por ejemplo Flora Tristán, que hoy en día es más conocida y que es coetánea de Jeanne d'Arc. Y a partir de ahí pues me adentro más en la investigación de este grupo de mujeres de los primeros socialismos en Francia, de unas épocas muy interesantes que son épocas revolucionarias en 1830 y 1848, y así termino llegando a la figura de Jeanne d'Arc, que es fascinante y es una pionera, pero que es muy poco conocida. Tal vez sea, Sara, la primera mujer que reivindicó los derechos, incluso... Bueno, tuvo una actitud, ¿no?, activista. Sí, a ver, no fue la primera porque tenemos ya a finales del siglo XVIII, sobre todo... Sí, pero presentaba su candidatura, como he leído, a la Asamblea, ¿no? Exacto, sí fue la primera candidata electoral. Ella presentó su candidatura en las elecciones de 1849, en un momento que no era constitucional hacerlo porque por ley las mujeres no se podían presentar a las elecciones, y aún así ella intentó llevar su candidatura adelante. Entonces, en ese terreno sí fue pionera. Uh-huh. Bueno, ¿y quién es? Cuéntanos más sobre Jeanne. Pues es una mujer fascinante que creció en la pobreza. De hecho fue pobre durante toda su vida. Era analfabeta porque su familia no le habían permitido estudiar, como pasaba con la mayoría de las niñas en esa época, y que de forma autodidacta pues llegó a convertirse en maestra, en directora de periódicos. Fue una de las pioneras de la prensa feminista. Y llegó a ser también líder obrera y líder feminista antes de que el término feminista existiera, pero líder también de las mujeres, sobre todo en la Revolución de 1848 de Francia. Bueno, y hoy tenemos tu libro aquí, lo vas a presentar en Coslada, en la Biblioteca Luisa Carnés, pero este libro, esta tesis, ¿verdad?, es fruto... además de que has recibido varios premios, ¿no?, como el 11º premio de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres. Sí, así es, la verdad es que muy agradecida. Y premio extraordinario, además, lo añado, sí, al de la propia Universidad Complutense 2022, ¿no? Recibí antes el premio extraordinario de doctorado, de mi programa de doctorado, y después sí el premio de 2022 de AIM. Además, aprovecho para reivindicar también el trabajo de AIM, que es la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres, que llevan más de 30 años ayudando a reivindicar y a fortalecer tanto la historia de las mujeres como los estudios de género dentro del campo académico, y que me ha permitido sacar este libro pues de las mejor de las formas a través de la Editorial Comares. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás viendo que está siendo recibido, no? Por un lado, el descubrimiento de una mujer pionera y por otro lado, tu tesis convertida en papel. Pues yo estoy muy contenta, como no puede ser de otra manera, porque han sido muchos años de trabajo. Sobre todo siempre lo digo que estoy contenta por ella, por Jeanne d'Arc, porque es una mujer maravillosa y fascinante y que creo que se merece un lugar en la historia que todavía no tiene.
en la historia de las mujeres y de la historia del feminismo, pero también en la historia del movimiento obrero, donde también ha sido invisibilizada y bueno, fue una destacada líder obrera. Entonces, desde ahí ya me estoy encontrando las primeras reacciones de los primeros lectores, que están siendo muy positivas y que la verdad es que es un orgullo enorme, la verdad. Y por cierto, Sara, ¿por qué terminó en el exilio? Bueno, pues terminó en el exilio como en ese momento terminaron la inmensa mayoría de los republicanos y de los socialistas franceses, como por ejemplo Víctor Hugo, el más famoso de ellos, porque Napoleón III dio un golpe de Estado y bueno, lo que era la Segunda República Francesa ya antes ya se estaba convirtiendo en una república bastante conservadora y que aplastaba cualquier movimiento revolucionario, y ya con el golpe de Estado de Napoleón III pues la mayoría tuvieron que exiliarse, sobre todo a Londres, como fue el caso de Jeanne d'Arc. Uh-huh. Y ahora esto te ha dado pie a pensar en hacer otro libro, también otro ensayo, investigar a otras mujeres. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, ella sobre todo en sus primeros años de activismo estuvo vinculada al sansimonismo, que para quien no lo sepa es una de las primeras corrientes socialistas, de los llamados después socialistas utópicos. Uh-huh. Y en ese grupo de mujeres sus compañeras son todas súper interesantes y tienen unas trayectorias también fascinantes. Entonces, bueno, por limitaciones editoriales y lógicas se han tenido que quedar muchas cosas que ya investigué para la tesis fuera del libro, y sí me gustaría seguir profundizando en ello en el futuro y quizá hacer otra publicación. Bueno, también coméntame, tu profesora de la tesis, Asunción Bernarder, ¿no? Todo un lujo. Sí, tanto ella y sobre todo una codirectora que he tenido en Francia que se llama Christine Planté, que es especialista en este momento histórico y es la que me ayudó sobre todo en Francia a estar allí en un grupo de investigación sobre sansimonismo y sobre en cuestiones de mujeres y género dentro del sansimonismo, y bueno, pues entre las dos, una aquí y una allí, pues es lo que me fue abriendo puertas durante la tesis doctoral. De hecho, Sara, ¿el libro ha salido allí antes o no? Todavía no ha salido. Todavía no ha salido allí. Pero sí saldrá, ¿no? Sí, esperamos que sí. De hecho, estoy en conversaciones con mi directora en Francia, con Christine Planté, y con otras especialistas que me han estado ayudando durante la investigación, que están muy interesadas porque hasta ahora no hay ningún libro centrado únicamente en su figura, tampoco en Francia. Supongo que te quiero preguntar por la situación de los derechos de las mujeres en estos días, tantas controversias que hay de unos y otros sectores, ¿no?, dentro del feminismo. ¿Qué te parece? Que bueno, a veces esa desunión ilógica. Sí, desde luego es una desunión dolorosa y peligrosa, porque como a las veces, marchas reivindicativas del claro, 25N. Pues. Y porque se da a veces altavoz a cuestiones más cercanas a las que plantea la derecha, la extrema derecha. Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, yo quiero reivindicar el papel que se ha hecho desde el Ministerio de Igualdad en la última legislatura, y espero que desde ahí no se den pasos atrás ahora mismo, por ejemplo, con la cuestión de los derechos de las mujeres trans o con la cuestión de la violencia estructural, que no se vuelva a hablar de lacra y que se ponga realmente el foco en los agresores y no en las mujeres si ponen o no denuncia. Bueno, en definitiva, que no se vuelva a dar pasos atrás en políticas que se habían ya avanzado en los últimos años. Y además, Sara, tenemos que mencionar, porque gracias también a la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Coslada. ¿Cómo conoces a...? Pues mira, porque al final el mundo es un pañuelo y una de las compañeras de las Claras es compañera mía del doctorado, Nerea Velázquez, y a través de ella pues conozco el trabajo que lleva haciendo esta asociación tantos años. Uh-huh. Y bueno, pues me propusieron venir a Coslada el miércoles para presentar mi libro. Bueno, pues ¿a quién le va a sorprender el libro? Los comentarios que vas a realizar. Pues yo creo que puede sorprender a mucha gente, porque realmente es una historia fascinante y sí me gustaría dejar claro que aunque es un libro que parte de una tesis doctoral y del campo académico, he intentado que sea un libro de divulgación y que cualquiera pueda acercarse a la figura de Dewan, que no hace falta ser especialista ni conocer previamente ni la historia del siglo XIX ni la historia de Francia, etcétera. Entonces, en ese sentido he intentado que sea un libro accesible. Y va a sorprender a mucha gente porque no solo por la figura de Dewan y su fortaleza y sus múltiples militancias, porque también no quiero dejar de comentar que también fue una pionera en la defensa de los derechos de los animales, lo cual creo que es muy importante.
sino también porque a través de ella nos acercamos a un fascinante mundo, el del París revolucionario, después el del Londres victoriano ya durante su exilio, y creo que, bueno, pues sí, que puede ser una lectura interesante y que sorprenda a mucha gente. Bueno, pues entonces la cita, por lo que nos cuenta Sara Sánchez Calvo, de su libro, reiteramos este ensayo de Jean Drouin, Una voz para las oprimidas, vida, revolución y exilio, que se presenta este miércoles 10 a las 7 en la Biblioteca Luisa Carnés de Coslada. Sara, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Onda Cero Coslada, 102.0.